Vida de Confucio. Confucio u Confucé, que nosotros llamamos Confucio, nació 551 años antes de nuestra era, en un simple lugarillo del reino de Lu, porque la China estaba entonces dividida en varios reinos tributarios del emperador. La soberanía de Lu forma hoy día la provincia de Cantón, al sueste de Pekín. El padre de Confucio, instruido personalmente por las primeras magistraturas que había ejercido, descendía del penúltimo emperador de la dinastía de los Shang. A la edad de 70 años tuvo a su hijo Confucio, el cual le perdió a los 3. En este mismo tiempo vivía Solón. Tales era muy anciano, Pitágoras florecía y Sócrates iba a nacer. Confucio se entregó enteramente al estudio de los libros antiguos desde la edad de 15 años. De ellos recogía con cuidado las máximas más útiles para la conducta de la vida y, conformando a ellas sus costumbres, se preparaba en una edad tan tierna para ofrecerlas a los otros en lecciones. Casáronle a los 20 años, pero repudió luego a su esposa y no volvió a tener otra, aunque la poligamia era permitida en la China. Tuvo un hijo llamado Peyu, el cual fue padre de Tsutsu, que comentó los libros de su abuelo y los ilustró aún más por su sabiduría que por las dignidades a las cuales fue elevado. Confucio ejerció la magistratura en varios reinados, buscando las dignidades, no tanto por las ventajas personales que le procuraban, cuanto por trabajar en beneficio de los pueblos y dar a su doctrina aquella autoridad que él mismo recibía de sus empleos. Pero al punto se separaba de ellos, si solo le procuraban vanos honores sin la satisfacción de ser útil a los otros. A los 55 años de su edad fue elevado al principal ministerio del reino de Lu, su patria. Bien pudo la nación conocer al instante que un sabio estaba a la cabeza del ministerio. Las leyes se observaban, las costumbres se mejoraban, la concordia reinaba en las familias, la paz interior dulcificaba las penas del pueblo y se habrían avergonzado si no hubieran reconocido que aquel imperio era el de la razón. Toda esta felicidad se esparcía sobre el reino de Lu y Confucio no había más que 3 meses que tenía la dirección de los negocios. Esta prosperidad fue mirada de un ojo celoso por los príncipes vecinos. Demasiado corrompidos estos para seguir el ejemplo que se les presentaba, no supieron hacer otra cosa que temer a un estado en el cual reinaban las buenas costumbres y las leyes. Habría sido un absurdo temerario el calumniar a Confucio. Habría sido también lo más odioso el haber conspirado contra su vida. Pero encontraron un expediente más criminal todavía, aunque dulce en la apariencia, y fue el de corromper al soberano. Un príncipe que por usurpación llegó a ser señor del reino de Tzi, fingió buscar la amistad del rey de Lu y hacérselo afecto con sus presentes. Envióle cautivas jóvenes cuyo talento hacía más seductora su belleza. Los acentos lisonjeros de sus voces y sus danzas lascivas excitaban a la concupiscencia, y la pérfida dulzura de sus miradas, el agrado peligroso de sus sonrisas aseguraban una derrota, que sus cantos y sus gracias habían ya comenzado. El rey recibió reconocimiento estos dones insidiosos, tanto más expuesto a los golpes de su enemigo, cuanto se hallaba sin desconfianza alguna. ¿Quién sabe temer a la víbora ponzoñosa
cuando se oculta entre las rosas del placer? Atacado, pues, por todos sus sentidos y deshecho antes de haber pensado en combatir, se arroja y sumerge en las delicias, rodeado siempre de estas bellas enemigas que lo encantan al mismo tiempo que lo pierden. No deja a su ministro acceso alguno a su persona. Confucio, acostumbrado a dejar sus empleos si no puede hacer en ellos el bien, titubea esta vez. Sus intenciones fueron siempre hacer bien a su patria, y esta es la que es preciso abandonar. Él desea, él espera, él combate. Deja en fin un estado en donde la sabiduría que acaba de hacer nacer se ve reemplazada por la molicie más peligrosa. Se aleja llorando sobre su desgraciado país, recorre los estados de Tzi, de Gei y de Tzu, pero los soberanos de estos reinos rehúsan los servicios de aquel mismo sabio, cuya posesión envidiaron al monarca de Lu. Reducido a las últimas extremidades de la miseria, va errante de un paraje a otro, desechado por todas partes y frecuentemente amenazado de perder la vida. De este modo la virtud, desterrada y proscrita, sufría la suerte que debe ser el castigo del crimen. Siempre igual en sí mismo, ya en la elevada fortuna y ya en la humillación, sufría con entereza el despego de los grandes, los desprecios del pueblo y las canciones y sátiras de las cuales llegó a ser el objeto. Como era superior a los hombres viles que osaban ultrajarle, apenas se apercibía de sus impotentes ataques y no se dignaba ni de ofenderse ni quejarse de ellos. Perseguido por los furiosos celos de un mandarín, jefe del tribunal militar, vio ya levantada la cimitarra sobre su cabeza. La mayor parte de sus discípulos huyó. Algunos otros, pálidos y temblando, se quedaron a su lado. «Si el cielo nos protege», les dijo con rostro sereno, «¿qué puede contra nosotros el aborrecimiento de un hombre poderoso?» Murió a los 73 años. Los reyes, decía, no observan lo que enseño. Ninguno de ellos sigue mis principios, y así no me resta ya más que morir. Estas fueron las últimas palabras que pronunció. Su muerte fue viva e íntimamente sentida de sus discípulos, los cuales llevaron por él un año de luto. Confucio había observado toda su vida una gravedad de costumbres y un cierto porte que con su dulzura lo hacía amable. Poco le costaba el ser justo, siendo como era moderado y templado, porque la codicia es la que engendra la injusticia. Censor severo de sí mismo, velaba continuamente sobre todos los afectos de su ánimo. Él despreciaba los honores y las riquezas, y parecía que todas sus acciones fuesen absorbidas por la de extender su doctrina. Y no era el amor de la gloria, sino el de la humanidad, el que le ataba a sus principios, y la modestia completaba todas sus virtudes. Tuvo hasta 3,000 discípulos, de los cuales fueron elevados a la magistratura en diferentes estados los 500. 72 de entre ellos se señalaron y distinguieron de todos los otros, y se conservan con respeto sus nombres y apellidos y la memoria de sus patrias. Él los distribuía en 4 clases. Los de la primera aprendían a cultivar su entendimiento por la meditación y a formar sus corazones por la virtud. La segunda reunía la lógica a la retórica. La tercera la había consagrado a la política, y en la cuarta se ejercitaban en escribir sobre la moral. Confucio, a menudo errante, desterrado y que apenas había encontrado en la vasta extensión de la China un paraje en que poder reposar su cabeza, recibió después de su muerte
los honores que jamás se hicieron a hombre alguno, a menos que la superstición no le hubiera colocado entre los dioses. Todos los sabios, todos los magistrados, todos los letrados se lisonjeaban de ser discípulos de Confucio, y no obstante sus opiniones, todos pretenden seguir su verdadera doctrina. Las aulas erigidas en todos los pueblos tienen su nombre, y los mandarines de primera clase no osan pasar por delante de estos asilos de las ciencias, sin basarse de sus palanquines. No es permitido el tomar el grado de bachiller sin ir antes a rendir el debido homenaje a este grande hombre en el palacio que le ha sido consagrado y tiene su nombre. Llámanle el Gran Maestro, el Santo y el Rey de las Letras. Los soberanos tártaros de la China no tienen en menor veneración la memoria de Confucio que los mismos nacionales. Sin embargo, no debe creerse que éstos le concedan honores divinos, pues hasta el levantarle estatuas está prohibido, temiendo que estos homenajes que se le rinden no degeneren en un culto idólatra. Se le reverencia en las aulas, pero no en los templos. Se prosternan delante de su nombre, grabado sobre tabletas, mas no le adoran. Un diploma del emperador asegura a los magistrados que se han distinguido por su integridad el título de discípulos de Confucio, y este título de honor es una recompensa suficiente de sus servicios y de sus virtudes. La posteridad de Confucio existe todavía, y el jefe de esta familia recibe los honores que no pueden darse ya al sabio que no existe. Luego que los letrados llegan a doctorarse, le hacen los presentes que ellos quisieran ofrecer a su augusto ascendiente. El emperador le recibe en su corte con las mayores distinciones. Goza él solo de la nobleza hereditaria y lleva el título de Kung, que es la primera dignidad de la nobleza china. Yo reverencio a Confucio, decía el emperador Jung. Los emperadores son los maestros de los pueblos y él es el maestro de los emperadores.